Esta noche en Ecos Financieros Podcast tenemos la firma histórica de una victoria como jamás hemos atestiguado en la historia de Estados Unidos. Una victoria donde Trump ha afirmado que ha aplastado militarmente a la República Islámica de Irán, ha conseguido reabrir el estrecho de Hormuz y finalmente ha terminado con esta guerra. Sin embargo, de trasfondo tenemos un documento muy bonito con 14 puntos en los cuales la República Islámica de Irán dice: sí, tú di que has vencido. Sin embargo, no te olvides de que estos son mis condiciones para afirmar mi derrota. Es por eso que esta noche yo, Álvaro Ávila, y mi compañera Mari Carmen Rojas abordaremos todo lo que está detrás de esta maravillosa victoria del presidente más poderoso del planeta. Y sobre todo, ¿qué ocurre con Netanyahu, el líder del país de Israel? Recuerden que no podemos decir la palabra de Apori. Detrás de todo esto, porque él estaba muy emocionado con esta derrota. De verdad, Israel está convencido de que Irán ha sido completamente derrotado. Y por otra parte, no menos importante, lo que está ocurriendo también con Cuba, porque Trump dice: ya que estoy ganando en todas partes, también haré que Cuba se arrodille nuevamente ante mí. Marco Rubio, ve, ataca. Te elijo. Y como resultado están pasando un montón de reformas económicas como las que Cuba jamás ha visto. Pero ¿será esto una reforma económica estadounidense o una reforma económica muy similar a la China comunista? Esto que vamos a ver esta noche. Y si quieres entender qué está ocurriendo con el mundo y cómo estos dos eventos que en apariencia no pudieron afectar a Latinoamérica sí te pueden afectar a ti, quédate con nosotros que abordaremos esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias a la gente que ha estado dándole likes a los programas que hemos hecho a lo largo de toda esta historia del canal. Gracias a la gente que nos sigue viendo en YouTube, que nos busca semana a semana, porque ahora, tenemos una cuestión extraña con YouTube donde una semana nos muestra a todos, tenemos 1000 vistas y de repente todo el mundo nos mira, pero la siguiente semana dice YouTube: oh, ha visto demasiada gente. No, tengo que ocultarte completamente, nadie debe saber lo que estás diciendo. Shadowban. Y caemos estrepitosamente. Así que dependemos de ustedes y solo de ustedes para que YouTube les avise que cuando subimos videos, cuando emitimos en directo, y que todo el contenido que sacamos a este canal, que es investigado, que es analizado y que tiene fuentes verificables, sí, pues sigue llegando a ustedes. De lo contrario, caeremos en un terrible trabajo de McDonald's de 24 horas. En fin, entonces muchas gracias a la gente que nos está acompañando. Gracias aquí a Pafilo García Hernández por acompañarnos como todas las semanas. Y comencemos con la primer nota, porque resulta que después de casi marzo, abril, mayo, 3 meses de confrontación que comenzaron el 28 de febrero del 2026, finalmente Donald Trump y el gobierno de Irán han llegado a un acuerdo de la paz. Y honestamente, ya era hora. Ya era hora, porque se venía una crisis económica muy fuerte si esta seguía. O sea, la crisis viene sí o sí. Sí, no ha parado. No crean que gracias a que se firmó este acuerdo la crisis no viene. Eso es falso. Lo que sí es que por lo menos ya podemos ponerle una línea de tiempo más correcta a algo que tenía una incertidumbre demasiado grande. Ajá, para la restauración de los flujos normales de comercio a nivel internacional. Así es. Porque bajo la denominación de la Operación Furia Épica por parte de las fuerzas de Estados Unidos y la Operación León Rugiente por el mando militar de Israel, pues prácticamente crearon un desastre económico internacional como jamás se ha visto, ¿no? Y esta campaña, para que entiendan de dónde venimos, consistió en una oleada masiva de más de 900 ataques aéreos en sus primeras 12 horas, alcanzando más de 4000 objetivos en territorio iraní durante los primeros 4 días. Y el ataque inicial consiguió efectivamente acabar con el ayatolá, el Yamenei, ¿no? Y no tuvo otra opción el gobierno de Irán que dejar a su hijo, a Yamenei Jr. Pero pues cuando Trump creía que esto le iba a salir también como cuando le quitó a Maduro a Venezuela, que llamó a las fuerzas de Irán, opositores que podían estar dentro de Irán, que levántense en armas, yo los apoyo desde aquí, pero los apoyo. Y que iba a poder quitarle un aliado importante a los chinos que les estaba suministrando petróleo, para luego llegar con la visita de Xi Jinping y decir: ¿qué crees? Eres mío, Xi Jinping, ahora firma esto. ¡Jaque mate! Sí. Pues resulta que el líder supremo de Irán y la Guardia Revolucionaria iraní y toda la plataforma de disuasión del gobierno de Irán resistió. Y si bien
en estas operaciones de Estados Unidos y de Irán consiguieron acabar con figuras clave de la defensa nacional como el secretario del Consejo de Defensa Ali Shamkhani, al comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Pakpur y el jefe del Estado Mayor Al-Borain Musavi y el ministro de Defensa Aziz Nashirzadeh. Todas estas personas con las que Estados Unidos le decía a Israel, oye, podemos estar llegando a un acuerdo con ellos, y que Israel decía, uy, ¿en serio? Y ¡pum! ¿Qué crees? Ya no están. Sospechosamente. Pues resulta que la idea de Estados Unidos era hacer que Irán inclinara la rodilla, prometiera lealtad absoluta al gobierno estadounidense, a Trump. Otra vez. Ajá. Y que dejara de lado cualquier clase de pretensión económica con China. Mientras que el objetivo de Israel era la destrucción absoluta del régimen iraní, porque para Israel el gobierno de Irán es una amenaza existencial. Además que se antepone a lo que ellos quieren del gran Estado de Israel, que es básicamente una política expansionista, depredativa de los territorios que se encuentran en lo que ellos llaman la gran promesa de su Dios. Ajá, el conseguir nuevamente el Estado de Israel, que va desde Egipto hasta una parte muy al sur de Turquía. Entonces es una región muy... El tema es que todos los países que se encuentran en Medio Oriente están dentro de la mira histórica y programada por parte de Azrael. Sí. Bueno, cuando estos dos países, que son muy fuertes bélicamente, que tienen mucha inteligencia, tanto la estadounidense como la de la Mossad israelí, y que estaban convencidos de que, número uno, Netanyahu estaba convencido de que ya había embarcado a Trump en una campaña tan extensa, mínimamente como la de Afganistán, que estuvo 20 años ahí metido. Dice, estaba convencido que de esta no iba a salir tan fácilmente, que iba a tener que darle apoyo a Israel sí o sí. Muestra de ello es que 2/3 partes de la defensa que tuvo Israel en estos 3 meses fue por parte de misiles y armamento estadounidense, de acuerdo a las palabras. Los estadounidenses, como deben estar de felices, que estuvieron financiando con sus impuestos territorio ajeno que no pertenece a Estados Unidos. Sí, en una campaña que... O sea, imagínense, 2/3 del armamento que estuvo durante ese tiempo corriendo era estadounidense, ni siquiera azraelí. Ajá, prácticamente. Entonces es como si fueran un gobierno parásito, sí, por así decirlo. Sí. Y ante esta ofensiva extremadamente poderosa, donde Trump llegó a amenazar con erradicar de la faz de la tierra al imperio persa, o lo que es la cultura persa, pues lo que no quedó de otra a Irán es hacer algo que se llama, o que se está poniendo en boga, que es la guerra asimétrica, donde lanzaron barreras de misiles balísticos y enjambres de drones contra instalaciones militares, no solamente de Estados Unidos y centros residenciales en el Golfo Pérsico, sino también de aliados de las monarquías petroleras que le pagaban a Estados Unidos, bueno, compraban dedo estadounidense y vendían petróleo en dólares para que siempre fuera una moneda demandada a cambio de que Estados Unidos siempre les protegiera. Y al mismo tiempo que consiguieron que estos iraníes empezar a atacar y a cerrar el estrecho de Hormuz, que es una franja de agua muy chiquita por la cual las monarquías petroleras venden su petróleo. Y muy importante también en las cadenas de suministro de logística de la energía mundial. Por ejemplo, el 34% del helio que se consume en el mundo viene de Qatar. Sí. Y si no puede salir por el estrecho de Hormuz, pues no se puede vender, y lugares sensibles como por ejemplo plantas de energía nuclear no pueden usar el helio para enfriar sus reactores, ¿no? No todas lo usan, pero sí hay unas que están usando. Bastante utilizado en algunos sectores. Bueno, entonces estábamos en una serie que durante 3 meses usaban misiles Tomahawk de miles de millones de dólares que derribaban drones de $50,000. Cada disparo que hacía un carguero, una fragata, un portaaviones estadounidense equivalía a miles de millones en recursos que el gobierno iraní solo tenía que gastar como una fracción mínima en este ataque asimétrico, ¿no? Haciéndolo más evidente, con estos misiles podrían haber tratado enfermedades gravísimas de la población estadounidense, de cientos de personas, tratamientos completos, derribados con $50,000. Y esto consiguió que de 129 embarcaciones que pasaban por el estrecho de Hormuz libremente antes del conflicto, se redujo a solo 4 tránsitos diarios a principios de marzo, de los cuales la mitad eran de flotas del gobierno de Irán y de China, probablemente, ¿no?
Entonces, ante el riesgo de un colapso macroeconómico global y la prolongación del desgaste bélico, la mediación diplomática de Pakistán, Qatar, Omán y otros países de las monarquías del Golfo Todos los interesados en que esto finalmente desistiera. condujo al diseño de la firma del documento con el cual Trump se consagra como el grandioso vencedor de miles de millones de dólares gastados en armamento para arrodillar al gobierno de Irán, ¿ok? En lo que se conoce como el Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado de manera electrónica por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian el miércoles 17 de junio de este año, con el fin de detener las hostilidades y reabrir el estrecho el viernes 19 de junio, ¿vale? Ahora, ¿por qué de manera electrónica? Bueno, porque como les dije hace rato, una lista de personas que fallecieron misteriosamente con las que Estados Unidos le dijo a Israel que querían negociar. Bueno, pues resulta que ni locos se van a dejar. Sí, ni locos se van a dejar a ver de manera física y presencial. Sí, ya demostraron que no son confiables, entonces ahora cualquier cosa que se firme tiene que ser con extremo resguardo de la vida propia. Efectivamente. Y ante esta victoria aplastante que Trump afirma y reafirma en todos los medios de comunicación estadounidenses, al final de cuentas es su narrativa, en este programa no les vamos a decir o querer vender la idea de que Estados Unidos perdió, ganó, ¿vale? Vamos a leer los puntos y ustedes mismos decidan quién está ganando realmente, ¿no? El primer punto de este documento dice... Podría ser un empate también. Sí, es el cese al fuego a las líneas de conflicto, con lo cual se termina de manera inmediata y permanente las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo de manera explícita el territorio del Líbano. Compromiso mutuo de no agresión y de garantizar soberanía e integridad en el territorio del Líbano. ¿Esto se refiere solamente a Estados Unidos o están hablando específicamente de Israel? Es que esa es la cuestión. Como Estados Unidos e Israel entraron de la mano en este conflicto contra Irán, pues tendría que ser para todos. Y no va a haber paz y no se va a abrir el estrecho de Hormuz si Israel decide seguir enviando ataques en Beirut, que es parte del Líbano. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Irán quiere que un país que es como el Líbano deje de ser atacado? En principio no le podría importar. No, sí le importa, porque parte de su proyección geopolítica y estratégica en la región es con Hezbollah, que es una fuerza que es subsidiada económicamente por Irán y por la cual ataca constantemente al gobierno de Israel en una serie de ataques para desestabilizarlo, ¿vale? Es una organización que se declara actualmente como terrorista, pero sigue siendo oficialmente para el gobierno de Irán una fuerza paramilitar y por lo tanto no debería ser atacada. Entonces, en esta ecuación, dado este punto para que pueda, si es una victoria o una derrota para Irán o para Estados Unidos, yo creo que es un punto que les conviene a ambos, porque salva la infraestructura operativa de Hezbollah, en el caso del colapso militar frente a Israel, y por lo tanto también permite a Estados Unidos ya agarrar y decir, ok, esto ya se terminó el conflicto, ya el precio del petróleo va a bajar, cosa que ya se vio en los mercados, el precio del petróleo bajó a los $80, y al mismo tiempo le permite a Irán poder restablecer o retomar cierto grado de reconstrucción de líneas de producción y de su normalidad para que su economía pueda retornar a la normalidad, porque si bien Irán lo ha hecho muy bien resistiendo, no significa que no se haya visto afectado. No es como que estuviera con una mano en la cintura tomándose un tecito mientras veía cómo Estados Unidos le atacaba con millones de dólares. Eso no fue lo que pasó, ¿vale? El otro punto, que es el alto al fuego, es un compromiso formal de negociar y concluir los términos de un acuerdo de paz definitivo, porque este memorando que les dije es un memorando de que esto es el que se va a hablar y entendemos que esto va a suceder, pero no es la firma completa del acuerdo, ¿no? Y entonces tienen 60 días de una paz que puede ser prorrogable exclusivamente mediante mutuo consentimiento por escrito, lo cual, como el punto anterior, beneficia a ambos países. No es como que Irán o Estados Unidos, ambos quieren esto. Ambos quieren ese respiro. El siguiente punto, bloqueo naval y despliegue militar. Y dice que es un inicio inmediato de la retirada del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos de Irán, culminando el proceso en un máximo de 30 días. Estados Unidos se compromete además a retirar sus contingentes militares de la periferia de Irán dentro de los 30 días posteriores a la firma del acuerdo definitivo. ¿Qué significa esto? En corto, Irán dice, ¿sabes qué? Mientras tú, Estados Unidos, estés aquí en el Golfo Pérsico, me puedes atacar en cualquier momento. Entonces, si quieres firmar la paz, te vas de la región. Vete, Asha, hasta allá, fuera. Cosa que antes del 28 de febrero no era posible, no iba a ser firmado. Era impensable. Con esto,
Este punto, a menos de que yo entienda distinto la que es una victoria estadounidense, es decir, lárgate a Estados Unidos de la región, a menos que quieras decirle que ser Trump y decir, no, es que ahora vamos a gastar menos dinero en desplegar tropas en una parte de la región. Entonces hemos ganado como ejército estadounidense. Si estás convencido de esta retórica que te está vendiendo Trump, entonces di que Estados Unidos ganó. Sin embargo, considero yo, desde lo que yo sé como economista y geopolítica, que dado que Irán recupera la soberanía portuaria de forma inmediata y aleja la presencia coercitiva militar de la Marina estadounidense, pues como que es un poco... Yo al menos me cuestiono el relato oficial. Como mínimo, a ver, continúa para seguir pensando que estamos en neutralidad. Pues, prácticamente la Marina de Estados Unidos se aleja de las fronteras terrestres y marítimas del Golfo Pérsico, haciendo que los países de las monarquías del Golfo y Israel sean más vulnerables que antes. Si esto no beneficia a Irán, Yo no sé, a ver, ¿qué más dice? sobre el tránsito del Estrecho de Hormuz. Esto es muy importante porque Trump ya ha salido a decir múltiples veces que va a haber tránsito libre por el Estrecho de Hormuz. Y es cierto, Irán ya no va a cobrar peajes de navegación y va a permitir abrir el Estrecho de Hormuz sin cobro de peaje por un periodo único de 60 días. Nuevamente, por un periodo único de 60 días. No es para siempre, es un momento solamente, dado de que se ha estado financiando bien. Al mismo tiempo, Irán se compromete a limpiar las minas y obstáculos navales en 30 días y se van a iniciar diálogos con el sultanato de Omán y otros estados ribereños para definir la administración futura y los peajes por servicios marítimos en la vía. O sea que mientras tanto ellos no tienen una infraestructura creada, entonces no van a discutir por estar cobrando un peaje que al final les va a suponer una problemática de logística. Mejor centran todos sus esfuerzos en poder empezar a operativizar esto que se viene a futuro, porque se va a presentar un antecedente de cobro de peaje en un lugar tan estratégico como lo que es este estrecho. Y bueno, si estás convencido de la retórica de Trump, es que ya no van a cobrar peaje por 60 días, evidentemente entonces es una victoria para Estados Unidos, ¿verdad? Mi pregunta es, pero ¿acaso este país junto a Oman siempre cobraron peaje? ¿Cómo era antes de que Trump dijera que quería hacer guerra? El 28 de febrero no había forma de cobrar peajes, esto era algo impensable, porque las leyes internacionales de pasos marítimos te prohibían cobrar peajes porque dice que estos lugares como golfos, canales y demás son de libre tránsito internacional y que no le pertenecen a ningún país y que por lo tanto si llegara a hacer esta clase de cobro de peajes. Yo si fuera a Panamá ya estaría pensando cuánto me voy a embolsar. Exactamente. Con lo cual se aliviará pues la parálisis de suministro energético global a corto plazo, cosa que Trump desea, y si también está convencido de que esto va a beneficiar a Estados Unidos, bueno, ese es un punto que es real. Sin embargo, en el largo plazo le reconoce a Irán el derecho de cobrar peajes o tarifas portuarias por servicios de navegación tras los 60 días iniciales. Insisto aquí nuevamente, si ustedes se fijan de lo que sucedió es que simplemente ha desechado la idea de estar cobrando en un periodo de 60 días porque está poniendo todo su esfuerzo en poder institucionalizar un aparato para que ellos a futuro tengan eficiencia en ese hecho. Sí, efectivamente. Entonces, 60 días solamente para el libre de peaje, ¿ok? 2 meses. 2 meses. Personalmente yo creo que esto es un punto para Irán, pero si ustedes creen que estamos equivocados, por favor escríbanos ahí en los comentarios por qué estamos equivocados, ¿vale? La reconstrucción económica. Este es un punto muy interesante porque Estados Unidos se compromete a coordinar con socios regionales el desarrollo de un plan maestro de reconstrucción y fomento económico para Irán, garantizando un financiamiento de al menos $300 mil millones, todo lo que produce Portugal en un año, por ejemplo. Yo aquí dejo mi neutralidad oficialmente y digo que este es el argumento mayor desde mi perspectiva no neutral, porque aquí estoy emitiendo mi opinión, de que Estados Unidos perdió la guerra, porque históricamente cuando los países entran en un conflicto bélico, el país perdedor tiene que pagar la reconstrucción y tiene que pagar reparaciones de guerra. Las reparaciones de los costos de guerra. Y entonces me estás diciendo que lo estás presentando como una gran victoria y sin embargo en papel estás dando cientos de miles para poder hacer un resarcir el daño que causaste cuando tú mismo fuiste el que inició dicho conflicto armado. Entonces esto me huele más a una derrota completísima, o sea, sustentada históricamente, porque les digo, históricamente los países perdedores son aquellos que tienen que dar este tipo de compensaciones. Un ejemplo histórico,
para que no estemos diciendo hay ocasiones. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, obligaba a Alemania y culpaba a Alemania de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, haciendo que firmara cosas terribles como que nunca iba a poder volver a crear ejército, que iba a tener que pagarle a Francia, Reino Unido y otros países afectados todas las reparaciones de una guerra que Alemania no comenzó, la comenzó, ¿cómo se llama? Austria-Hungría, si no me recuerdo, que son países El distintos. Imperio Austrohúngaro. Sí, que dejó de existir después de la Primera Guerra Mundial y pues prácticamente trató de desarticular el motor económico de Alemania y creó las bases para lo que sería la Segunda Guerra Mundial porque resultaba que toda Europa necesitaba a Alemania fuerte. Era como que darse un tiro en el pie. Pero bueno, lejos del ejemplo histórico con Alemania, lo que salió a decir J.D. Vance es que sí, o sea, es que estos 30,000 millones de dólares no son un fondo de reconstrucción pagadero por Estados Unidos, van a ser las monarquías del Golfo las que lo van a pagar, no los americanos. Lo cual pues hace que levante la ceja las monarquías del Golfo, porque Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, digamos que tienen diferencias religiosas muy fuertes con Irán, al punto que se odian. Sí, de hecho, más que a un cristiano, una persona que profesa su religión musulmana ahí, es con los otros. Lo que pasa es que están los chiitas y los sunitas. Ajá. Y resulta que esta disputa que tienen los chiitas y los sunitas es demasiado irreconciliable. Es peor, ustedes a lo mejor piensan, debe ser como los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos, evangélicos, ortodoxos. No, se odian. Sí. O sea, no hay nada más repudiable que ese otro. Los chiitas son los de Irán, los sunitas son los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. No se llevan bien, no se soportan. Y ahora están con un plan de pagamos 50 años una protección para que luego me dices que de nuestro dinero tenemos que ir a pagar la reconstrucción de nuestros mayores enemigos. Y acuérdense de una cosa. Uno de los grandes logros que consiguió Trump con esta intervención bélica fue desbaratar una asociación que había tenido los países petroleros del Golfo, histórica, con Estados Unidos comprando sus bonos de deuda y haciendo de esto que siempre hablamos del petrodólar. Cuando este conflicto estalló, evidentemente las monarquías dejaron de comprar deuda estadounidense porque esa garantía fue desbaratada. Y ahora que aparte en la actualidad no está ocurriendo, ellos han estado buscando otras formas de capitalización. Aparte de eso, tienen que desembolsar dinero para poder pagar dicha reconstrucción a un enemigo jurado. Terrible, ¿no? Pero no es todo eso, porque en este punto de reconstrucción económica también se afirma que van a otorgar todas las exenciones y licencias necesarias para estas operaciones de reconstrucción en el gobierno de Irán, ¿no? Y bueno, si esto punto Estados Unidos dice, no, es que esto no es real, o sea, sí, pero aún así es parte de una victoria y evidentemente tenemos que ceder algo. Entonces, pues, bueno, ahí compré el punto a Trump, ¿no? Pero dado que Irán recibe una inyección masiva de capital internacional para reconstruir su infraestructura interna y reactivar su industria civil y tecnológica, yo creo que ese es un punto completamente para Irán. Sí, especialmente que hay una cosa que Irán viene abogando hace mucho tiempo, precisamente porque tenía todas las sanciones que estaban sobre sí mismo. El país estaba cerrado y no podía hacer nada al respecto. Qué bueno que mencionas las sanciones, porque el siguiente punto habla precisamente de esto. Me estaba adelantando, continúa entonces. Estados Unidos se compromete a eliminar de forma programada todas las sanciones económicas impuestas a Irán, incluyendo resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica y sanciones unilaterales primarias y secundarias como parte del acuerdo final. Todo lo que le han puesto a Irán para que no pueda comerciar libremente en el mundo, porque prácticamente lo que más necesita Irán es suministros y no los puede comprar de manera abierta. No los puede comprar de manera legal y legítima. Pues se acaba. Y aquí esto es muy importante y hago hincapié en este punto porque una economía que está asfixiada de tal punto, y por años, o sea, estos no son 10 años, no son solo 20 años, es mucho más tiempo, ha aprendido a buscar otras formas, otros mecanismos, en el sentido de, ¿cómo decirlo?, tecnológicamente hablando, ha estado a la vanguardia lo que es el sistema de inteligencia iraní. Su sistema financiero prácticamente ahora vende en criptomonedas, cuando estas estaban como que en pañales. Su forma de vender petróleo, incluso cuando estuvo esto del estrecho de Hormuz cerrado, fue a través de buques fantasmas. O sea, si creen que Rusia tenía su flota fantasma de buques que vendían petróleo de manera escondida, bueno, Irán fue el que se lo enseñó prácticamente. Sí, de hecho, Irán ha tenido estas formas, estas prácticas hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de que empezaron estas avanzadas bélicas,
Irán ya había sido llevado al límite y había aprendido a crecer en ese límite. Aprendió a financiarse de manera externa, aprendió a aliarse con otros países que no estaban interesados en las sanciones de manera oculta. Aprendió a disfrazar sus propios buques para poder seguir produciendo y vendiendo petróleo. Y recuerden una cosa, al haberse cerrado el estrecho de Hormuz gracias a la injerencia de Donald Trump, resultó de que Irán pudo incluso ahora vender incluso más caro el petróleo. O sea, aparte de que estaba recibiendo peaje, el insumo en sí mismo se valorizó mucho más. Entonces eso fue mucho más fortuito para este país, que de por sí ya tenía una crisis bastante fuerte. Era tan fuerte su crisis que, insisto, en febrero ellos estaban dispuestos a firmar algo que era completamente atroz y que les cortaba absolutamente cualquier esperanza de poder tener algún día algún tipo ¿cómo se llama esto? De incidencia en sus propias decisiones, porque habían decidido abrir el país a Estados Unidos para que entrara a la Comisión de la Energía Atómica para que les revisara. En fin, o sea, iba a ser algo bastante problemático para ellos mismos, o sea, para que los desestabilizaran de otra forma. Efectivamente. Entonces, con este punto, Irán logra la capitulación o la derrota formal de la arquitectura internacional de sanciones y del cerco financiero promovido históricamente por Washington. Aquí no hay manera de que Trump pueda ocultar La metida de pata. la metida de pata. Básicamente es dar marcha atrás a todo lo que había hecho otros presidentes como Barack Obama, que ya había llegado a un acuerdo con Irán para que no enriqueciera uranio. En fin, que este punto es victoria completa para Irán. Además que nos mostró otra cosa aquí. Le demostró a Irán que no necesita solo la bomba. O sea, puede incluso considerar realmente retrasar o incluso renunciar al plan de su energía nuclear como nosotros sabemos que quería. Sí. En fin. Pero esto no acaba aquí, ¿vale? Antes que nada, saludos aquí a Marlon Pastor Barrantes, que está comentando mucho. Te estoy leyendo, pero para no perder el hilo tengo que seguir con los puntos, ¿eh? Pero sí te estoy leyendo. Continuamos. El siguiente punto es sobre su programa nuclear. Qué bueno que lo mencionaste, te vas adelantando a los puntos. Porque se reafirma que Irán no va a fabricar ni buscar armas atómicas y se pacta que las reservas de uranio enriquecido remanentes serán diluidas bajo supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica, aplazando el debate sobre enriquecimiento futuro y necesidades nucleares para el acuerdo final, ¿vale? O sea, como que sí, yo no voy a fabricar bombas atómicas porque no es prioridad en este momento. Y si quieres mis cosas, mi uranio enriquecido, que es lo que Trump pide una y otra vez, bueno, digamos, vamos a dejarlo así. Si tú agarras y sabes que hay uranio enriquecido bajo una montaña y le metes un bombazo, vas a tener una montaña de escombros con la cual está enterrado ese uranio. Entonces, solamente Estados Unidos y China tienen los equipos, las excavadoras, La tecnología para ir por ese uranio. Irán no tiene. no tiene esta tecnología. Entonces, para Irán no es posible recuperar ese Y uranio. no lo pueden decir abiertamente porque eso los deja en una posición de debilidad geopolítica, estratégicamente hablando. Entonces, precisamente por eso que realmente ni ahora ni ayer, y ayer me refiero a febrero, ellos estaban, ¿cómo decirlo esto?, aprensivos respecto al tema del uranio, porque realmente es muy difícil acceder a él. Efectivamente. Y bueno, con este punto, Estados Unidos mitiga el riesgo de que Irán haga un ensayo nuclear a corto plazo, pero de todas maneras no lo iba a hacer. De todas maneras no lo iba a hacer. Sin embargo, representa una decisión de Estados Unidos al permitir que el material atómico permanezca en suelo iraní en lugar de ser exportado. ¿Por qué este punto era importante? Porque de esta manera Irán no se compromete a invertir recursos en excavar montañas de Al contrario, tierra. es Estados Unidos quien se ha comprometido a conseguir recursos para la reconstrucción iraní. Entonces, pues, parte de esos recursos van a ir a excavar esa montaña de escombros que alegremente creó, ¿no? Claro. Ahora, Que alegremente dinamitó. sí. Siguiente punto. Exenciones en el mercado petrolero. Una emisión inmediata tras la firma de exenciones de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense para permitir la venta libre de crudo iraní, productos petroquímicos y derivados, así como servicios bancarios y de transporte conexos durante la tregua. Aquí básicamente lo que se está diciendo es lo que venimos adelantando desde puntos anteriores, más arriba. Y económicamente hablando va a tener ingresos formal
al sistema bancario internacional y Al esto, comercio internacional abierto. sí, ¿no? Y al multilateralismo, porque recordemos una cosa, las sanciones que tenía Irán precisamente los ponían en una posición de tanta vulnerabilidad porque no tenían acceso a esto, que era el multilateralismo. ¿Ya? Y es algo que Irán ha venido pidiendo incluso desde el año pasado cuando sufrió los primeros atentados en su país por parte de Israel, Ujú, que se presentó como pobrecito, yo soy una víctima, nunca se presentó belicosamente. ujú. Yo soy una víctima, me están atacando, yo solamente quiero pertenecer ¿cómo se llama esto? A que me abran las puertas, que me quiten las sanciones, y yo quiero comerciar con todo, estoy dispuesto a que haya como un casi orden mundial of ONU. Prácticamente, y miren que, o sea, con este acuerdo que está firmando Irán, está sacando su mayor logro en la historia del último siglo, me atrevo a decir. Sí, es que esto era de realmente por lo que iba atrás. Pero esto no termina aquí, o sea, todavía hay más. O sea, si su mayor logro ya lo consiguió, ¿qué más consiguió? Bueno, ustedes no lo saben, pero cuando a Estados Unidos no le caes bien, te congela fondos multimillonarios que se te ocurrió poner en bancos europeos. Bueno, te los congela. Y nadie puede tocarlos, tampoco te los pueden gastar. Usualmente los usan para invertir y tener rendimientos por eso, pero tu flujo de capital que estaba congelado se queda tal cual está, ¿vale? Estados Unidos se compromete a levantar las restricciones sobre todos los activos financieros de Irán congelados en el extranjero, que son entre 24.000 a 25.000 millones de dólares, acordando los procedimientos de su liberación plena para que sean utilizados en pagos que defina el Banco Central de Irán. O sea, imagínense, no solamente Estados Unidos se compromete a financiar la reconstrucción iraní, no solamente dice que probablemente parte de esos recursos van a ir a poder excavar ese uranio enriquecido, aparte de todo esto, le van a descongelar las cuentas históricas, por ende hay más dinero entrando a los bolsillos iraníes. Con eso, Veo mucha bonanza en el futuro. sí, prácticamente Irán recupera de manera inmediata su liquidez externa soberana para comprar activos en diferentes empresas y de repente dice, uy, ¿qué empresas estadounidenses están buenas para comprarme yo mis acciones? Uy, como que Apple, como que Nvidia, me llaman mucho la atención. Y quizás debería comprar empresas de estado estadounidense para que tener control sobre cómo hace las armas que me atacan constantemente, que me las venda a mí. Podría ser, ¿no? Claro. Y otro punto importante, que no es, es medio, ¿cómo decirlo? Medio protocolario, ¿no? Pero es la condicionalidad de seguir negociando. Porque las discusiones detalladas del acuerdo final sobre los párrafos pendientes comenzarán únicamente después de que se verifique que Estados Unidos se va de la región, que le desbloquea los activos financieros, que le quita las sanciones para vender. Y pues que prácticamente le regrese todo el dinero que tiene congelado y emite las extensiones del crudo para que pueda seguir vendiendo petróleo de manera abierta, Lícita. lícita. Este punto, creo que si no sé de qué manera puede beneficiar a Estados Unidos, Trump dice, con este punto, si Irán decide que no negociar más, yo iré y lo atacaré. Bueno, Irán le dice, pues entonces se vuelve a cerrar esta Hormuz y lo que se te viene para el siguiente semestre del mandato, vas a perder las elecciones intermedias, van a ganarte los demócratas y va a ser el impeachment que te va a caer encima. Ahora entiendo por qué es la victoria de Trump. Es la victoria para darle un respiro y pueda intentar pelear, no perder esas elecciones y que le hagan impeachment. Si lo miro desde ese punto de vista, evidentemente Trump ha ganado. Ha ganado tiempo, ha ganado esperanza. Efectivamente. Pero bueno, en todo caso, esta es una victoria porque Estados Unidos gastó millones en armamento nuclear que se quedó en unos mínimos históricos del arsenal que va a tener 4 años en reponerse. De hecho, si no recuerdo mal, unos datos, si no me equivoco, lo que había firmado Obama originalmente era respecto al dinero que se iba a dar. Ah, sí, que era de 1.7 mil millones. Sí, y ahora Trump, ¿cuánto dio? 300 mil. 300 mil. O sea, uno es a 300.000. Y todavía recordamos cuando Trump en aquella época señaló a Obama como un inepto, como un idiota, como un estúpido. Y prácticamente el acuerdo de Obama, eso es idéntico al que Trump está firmando en este momento en lo que se compromete Irán a hacer, ¿no? En lo que se compromete a hacer de no voy a hacer enriquecimiento de uranio porque no puedo, voy a limitar ciertas cosas y demás. Con la diferencia de que Estados Unidos se compromete a salir de la región, se compromete a abrirle el comercio internacional, se compromete a que ellos ya puedan
blanquea sus capitales, se compromete a que les va a devolver las platas congeladas. Ah, y no olvidemos los 300.000. Pero Trump está tan convencido que esto es una victoria que a sus marinos que están desplegados en el Golfo Pérsico dijo, muy bien hecho, han hecho un excelente trabajo, celebren esta día de la victoria en sus corazones, es momento de que vuelvan a casa y de abandonen esta guerra que los ha dejado tan agotados. Bien hecho, héroes, regresen con el orgullo en alto. Bonita retórica, ¿eh? Mira, si yo fuera ellos, regresaría feliz porque entendería de que es una guerra perdida. O sea, básicamente te mandan a morir allá. Entonces, claro, es algo feliz para ellos, pero es porque tampoco vale tu vida de que Bueno, estás a merced de... mira, es que la verdad, si los soldados estadounidenses que se suman, o los pocos que se suman por convicción propia de patriotismo, No, los patriotas deben estar... Joe Ken, me gustaría saber qué piensa Joe Ken al respecto, donde su familia falleció por culpa de Afganistán. es que las marines siempre han sido mercenarios de los capitales estadounidenses. Sí. Siempre llegan a invadir para defender empresas, para defender intereses, sobre todo de naturaleza económica. Esta ocasión era diferente porque no estaban defendiendo una cuestión de naturaleza económica que beneficiara a Estados Unidos. Era una cuestión de naturaleza ideológica que encima que se compaginó con el escándalo Epstein, que Trump que se quería quitar encima, que creyó que iba a ser tan fácil vencer a Irán como lo fue con Venezuela. Se equivocó terriblemente. Claro, y metió la pata hasta el fondo y más allá. Entonces, se ha reconfigurado el poder entre Estados Unidos, Israel e Irán de una manera que... Sí, de hecho ahora podemos pensar, si es que Irán se mueve bien aquí sus piezas, podría ser la siguiente potencia del Golfo Pérsico. Sí. Y bueno, antes del 27 de febrero, Washington mantenía una posición de hegemonía estratégica regional indiscutible, caracterizada por su capacidad de estrangular economías mediante el uso extraterritorial de sanciones financieras, de soldados, de armamento, y pues, no obstante, el consumo masivo de municiones de última generación y el desgaste físico sufrido en solo 38 días de hostilidades expusieron las severas vulnerabilidades logísticas de su posición militar en esa región. Yo aquí tengo otra cosa que decir respecto a la excelente forma de hacer política de Trump. El señor es tan personalista que evidentemente las personas que estaban en la silla de la ONU y todas estas entidades económicas y políticas e ideológicas internacionales que tomaban las decisiones eran contrarios a sus amigues económicos y sus intereses personales económicos también. Entonces, su política personalista los tomó como enemigos personales y les quitó legitimidad en el escenario mundial, al punto donde un espaldarazo enorme de países que históricamente fueron sometidos precisamente por este orden internacional, orden mundial, pudieron en este momento, gracias al periodo de Trump, surgir. Y les voy a dar un ejemplo bastante claro y bastante pequeño, pero que sirve aquí. Cuando Bukele se presentó la primera vez, cuando había sido invitado a esta conferencia de las Naciones Unidas, él precisamente en una de las conversaciones, no sé si fue la segunda o la primera, pero bueno, se refirió varias veces, comentó que precisamente había intervencionismo por parte de la gran hegemonía en pequeños países como en el caso de El Salvador. Precisamente en El Salvador ellos no podían poner... ¿cómo decirlo esto? Estrategias que en otros países son consideradas inhumanas y que ellos, por ejemplo, tienen pena de, mientras que los otros países sometidos no se puede hacer por el derecho internacional y todo eso. Entonces se instauró una retórica en ese momento de dejen de intervencionismo y déjenme actuar. En algunos casos pudo funcionar como fue en el caso de El Salvador, pero en casos contrarios no necesariamente, porque eso le quita la legitimidad a la instancia internacional y entonces produce como por ejemplo que países como Brasil, y ustedes dirán, ya, pero ¿qué tiene que ver Brasil con todo esto? Tenga la suficiente fuerza y brazo político como por ejemplo para poder poner el PIX en la economía fuera de su país también. O sea, PIX no se encuentra exclusivamente como medio de pago en Brasil, eso ha salido. Llegó a Uruguay y Argentina, si no me recuerdo. Exacto, y todo esto de cierta forma tiene mucho que ver con precisamente porque Donald Trump pudo abrir la puerta para que muchos países se pudieran revelar de una u otra manera al relato imperialista, expansionista y de orden de gestión y control internacional. Y que curiosamente es el mismo que a pesar de todo la mayoría de los países consensan de que es necesario porque es el que te garantiza de que alguien no haga una guerra económica
de forma arbitraria, por ejemplo, Ujú. y que te permita evidentemente tener un cierto grado de certeza, porque si algo aman los mercados es qué cosa, la La confianza. confianza y que las operaciones económicas van a seguir siendo iguales que el día de ayer. Y entonces por eso tenemos un Irán que, aunque precisamente ha sido instancias como la ONU y organismos de esta naturaleza, necesita ser parte de. Entiende de que no se puede desbaratar porque también es su seguro de vida, si es que se integra. Y ahora, para el conflicto, para posterior al conflicto, tras la firma del memorando, la posición de Washington se ha debilitado terriblemente. La asunción de compromisos para estructurar un plan de desarrollo económico de 300 mil millones de dólares en favor de su enemigo jurado, sumado al compromiso de retirar de manera definitiva sus fuerzas militares de la periferia iraní en el mediano plazo, va a reducir notablemente el apalancamiento estadounidense en la península arábiga y va a hacer que, pues, bueno, ya se sabía con Trump en la cabeza, ¿no? Pero su credibilidad como garante absoluto de la navegación marítima sin restricciones de región ya quedó entera de juicio. Ya no se puede confiar en que Estados Unidos te va a proteger. Y esto, ¿a quién afecta? Pues a Israel. Porque antes del 28 de febrero, este país operaba bajo la presunción de que el paraguas de seguridad estadounidense garantizaba inmunidad estratégica absoluta frente a ataques balísticos de gran escala, lo que le permitía actuar impunemente para llevar a cabo operaciones preventivas unilaterales, como lo de Gaza, sí, sí, porque había mucha gente Malvada. malvada que tenía que ser echada y arrasada y destruida. De hecho, ustedes seguramente todavía siguen encontrando propaganda política, muy probablemente pagada por estas fuerzas económicas, demostrando que a las mujeres las someten, de que se les obliga a utilizar el manto, que es verdad, por cierto, pero usada de forma bastante sucia desde mi perspectiva para poder blanquear un relato que no tiene nada que ver con la opresión de ciertos grupos. Efectivamente. Entonces eso al final limpia el relato y hace que la gente acepte de mejor forma, por ejemplo, el intervencionismo bélico, porque en la mente nos meten de que, es que esa cultura es malvada. Entonces esa cultura debe ser salvada por nosotros, los que moralmente somos superiores. Ajá, y cada vez que digan que quieres sacar a el país de la estrella de 6 puntas, te van a agarrar con su retórica de que no, antisemitismo, no, prácticamente estás haciendo lo mismo que el hombre del bigote chistoso, debería darte vergüenza por criticarnos. Y eso es una forma muy Esa es la sucia. razón de por qué nosotros en este podcast dejamos de llamar a Israel por la I, porque es tan grande la censura que resulta de que solo mencionarlo ya es razón de echado baneo. Efectivamente. Y bueno, geopolíticamente, el cierre del estrecho y la posterior firma del memorando han aislado de manera aguda al gobierno de Netanyahu, ¿vale? Y bueno, también hay que decir que Israel no fue parte de las negociaciones de Islamabad ni de la redacción del memorando de entendimiento. De hecho, dijeron que no les dejaron tener acceso a ninguna parte del memorando, pero es porque, desde el punto de vista de Trump, ya como dijimos hace 2 semanas, el 2 de junio salió a decir que cómo se estás atacando al Líbano, que estás completamente loco. Sí, ya se había dado cuenta por ese momento que Israel no tenía ninguna intención de llegar a algún acuerdo. Entonces es normal que no los dejaran meterse en este tipo de cosas. Al final Trump ha salido a decir el día de hoy que Israel va a hacer lo que Estados Unidos diga. Y como respuesta, Netanyahu salió a atacar a el Líbano otra vez, contradiciendo lo que Trump decía, en el día que se está firmando todo esto. Y como represalia, Irán también lanzó sus ataques. Y mientras Trump decía, no, no se peleen, por favor. Entonces, Lo estoy vendiendo como una victoria, me harás quedar como un payaso. no, como taco. Trump always chicken out, o Trump siempre se acobarda, ¿no? Entonces, pues prácticamente las operaciones que quiere hacer a futuro van a ser mucho más complicadas de hacer porque, bueno, no va a tener a su aliado que quizás recuerde que fueron arrastrados en un conflicto que no les pertenecía, pero hay otros analistas que dicen que esto probablemente no se dé porque hay muchos lobbies del Sí, país, ¿sí? de hecho, han llegado tan lejos que el señor Marco Rubio es un adepto bastante claro de estos lobbies. Ujú. Yo creo, por las imágenes que veíamos el día de hoy, yo diría que ya Marco Rubio y Donald Trump probablemente han tenido sus primeros enfrentamientos en privado. Sí, de hecho, si ustedes miran cómo da el mensaje Trump en el marco del G7 y miran la cara que tiene Marco Rubio, que está con cara de... La misma cara que tenía Elon Musk cuando fue echado de la Casa Blanca. Sí, como de burro mascando limón. Bueno, es la misma cara que tenía Marco Rubio en este momento, que estaba dando su conferencia a nivel internacional. Bueno, Y una morisqueta en lugar de rostro. sí. Pero bueno, y mientras tanto, para Irán,
sin dudarlo, de su situación antes del 27 de febrero a su situación que tiene actualmente, se podría decir que esta es una de las mayores victorias que ha conseguido la República Islámica de Irán en su historia. Sí. Prácticamente ha demostrado que parándote serio, tomando las medidas adecuadas para hacer una guerra asimétrica, haciendo que el tío Sam se desgaste económicamente para tratar de derribarte droncitos de $50,000, pues que se le puede plantar cara, puedes tener victorias y puedes tener una serie de concesiones que de otra manera serían imposibles, dado que eres el país hegemónico internacional, Así es. garantizados por él mismo. Entonces, si bien aquí en vivo nos decían que el panorama es como que muy triste, no solamente por una persona peruana que aquí Marlon Barrantes dice que está triste por lo que pasa con Keiko Fujimori, que aparentemente va a ser presidente de Perú, y que con todo sumado a lo que pasa con Irán, pues parece que el mundo va peor. Para mí es una muestra de que Latinoamérica sí que puede hacer frente a Estados Unidos si toma las medidas adecuadas. Y no me refiero a que vayamos a hacer una rebelión y que vayamos a invadir. Nos referimos a que hay que identificar en los países cuáles son tus medios estratégicos y eso defenderlos con uñas y dientes. Por ejemplo, Chile fue de los pocos países a los que Trump no le pudo poner aranceles, que dijo 50% de aranceles a Chile. Oiga, señor, ese es el país al que le compramos todo el cobre que consumimos en Estados Unidos. ¿Y qué? Si no, no podemos construir absolutamente nada. Ah, ok. No hay armas. No hay armas. Ah, bueno, a ellos no les pongo aranceles y ya. Pero solamente a los del cobre, a los demás sí que le pondré aranceles. Casi no le compramos nada del resto de las cosas que ven. Entonces, pues, creo que lo que Irán demuestra con esta guerra asimétrica es que si quieres plantearte a Estados Unidos, tienes que tener algo que todo el mundo quiera de ti y que no pueden arrebatarte fácilmente. Y si encima tienes fábricas de drones que son baratos, Sí. y que te permitan hacer frente a los multimillonarios armas, aviones, tanques y barcos que van a estar atacando tu región, y tienes todavía la fortaleza moral, que es lo que también pasó en Irak, porque Trump esperaba que el régimen se desintegrara con el esclarecimiento del ayatolá, pero en su lugar... Sí, están bastante bien articulados. Sí, de hecho ahora la Guardia Revolucionaria iraní está más fuerte que nunca porque su hijo del ayatolá, que es el que tiene el poder, pues venía de allí. Prácticamente se hizo más fuerte que nunca gracias a Trump. Sí. Tuvo una legitimidad más fuerte de la que tuvo gracias a Trump. Sí, y de hecho tienes que pensar una cosa, porque Trump venía ya de una crisis moral bastante fuerte. No es secreto para nadie de que esta guerra no debería haber ocurrido debido a que en realidad para febrero tenían el sartén por el mango, o sea, Irán estaba completamente rendido, había estado dispuesto a firmar su rendición absoluta, ya renunciando a todo programa nuclear, todo. Y resulta de que en realidad este movimiento bélico ocurrió primero porque el señor del país Israel no buscaba la paz, al contrario, él buscaba la guerra propiamente hablando, ¿ya? Y precisamente por eso Trump, que tenía el escándalo de Epstein con los casos de gusto por menores y jovencitas, porque se le menciona ahí en algunos archivos concretamente que después salieron de la luz pública misteriosamente, es que hay que proteger a las víctimas y a los presidentes, digo yo. De hecho, al respecto, que bueno que mencionas Epstein, resulta que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fue entrevistado en un programa que tiene Whoopi Goldberg, ¿verdad? Una actriz de los 90, pero hace un programa de televisión y demás. Y hay algo que me llama la atención que dice J.D. Vance, que a mí, por lo menos, yo es algo como que tendría que tomar en cuenta. Y hay un contexto. En el G7, Trump dijo, me encanta que J.D. Vance sea el vicepresidente, porque si todo sale bien con Irán, pues voy a llevarme yo el mérito de la victoria. Pero si sale mal, voy a culpar a J.D. Vance directamente. Ahí vaya J.D. Vance, más te vale que salga bien, ja, 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 ja. En el G7 lo dijo Trump. Sí. J.D. Vance va a este programa con Whoopi Goldberg y agarra y le preguntan, oye, ¿y qué onda con lo de Epstein? Salió el tema. Obviamente. Dice J.D. Vance, me considero uno de los teóricos de la conspiración de Epstein. ¿Por qué es importante esto? Joder, el J.D. Vance trabajando con Trump. ¿Por qué es muy importante? Bueno, si ustedes han visto notas de cómo es la única mecánica vigente de Estados Unidos para que se haga un impeachment al presidente estadounidense, es prácticamente completa y absolutamente necesario que el vicepresidente diga que el presidente está enfermo y que no puede estar en funciones. Esta mecánica se hizo única y exclusivamente para que cuando el presidente de Estados Unidos esté como que en estado de coma, que esté loco, que tenga demencia senil,
Diga, ¿sabes qué, señor? Retírese, vamos a dejar que mandar a llamar elecciones y que otra persona gobierne. Si ustedes miran la cara que tiene Marco Rubio, ustedes ¿creen que J.D. Vance está contento con lo que le dice Trump desde el G7 tan abiertamente? No. ¿A qué voy con esto? Sumemos 1 más 1. Una persona que dice, J.D. Vance, jajaja, te voy a tratar como si fueras mi pelele. Y otro que dice, uy, pues como que lo debe ser, quizás que podría ser cierto. Tienen una justificación ahí. Entonces, si Trump sigue tratando mal a J.D. Vance, no se sorprendan que el propio J.D. Vance en 2027 le muerde la mano y diga, sí, el presidente, yo considero que no está en funciones, se hace el artículo de impeachment, tal como sugiere la... Deberíamos someter la investigación, porque hay suficiente evidencia, testimonios que lo involucran. Que por la obstrucción de la justicia, y así es en una jugada magistral porque agarra, se limpia las manos diciendo, no, yo fui medio obligado, yo voy a colaborar con la investigación del Departamento de Justicia. Marco Rubio también tiene lo suyo, porque también Marco Rubio se está convirtiendo en un rival político para J.D. Vance. Sí. Entonces, J.D. Vance está en una posición donde yo no subestimaría ni me enfocaría en tratarle mal. No, al contrario, tienes que alabar lo público. Prácticamente Trump depende del veredicto de J.D. Vance como vicepresidente para decir si puede seguir o no en funciones. Y el hecho de que el señor se esté durmiendo en su propio cumpleaños, que cuando llega con Narendra Modi dice, oh, es una persona muy hermosa, como una... Mire, tiene me enamoré de él. Es como, oye... Lo que estoy diciendo es real, o sea, Trump se lo dijo en la entrevista, o sea, en la reunión. Es una persona muy hermosa, tiene cara de ángel, estoy enamorado, amor a primera vista. Es como... Es un presidente, o sea, el señor está bien. Entonces, probablemente veamos el fin de Trump en 2027. Yo, si hubiera una quiniela para apostarle, yo apuesto $100 a que Trump se va en 2027. Es que están saliendo muchos detalles que están saliendo por partes distintas, pero que sumándolo... Sí, y es como lo que dices tú en la suma, porque lo venimos diciendo también hace bastante tiempo. Trump se la tienen jurada demasiadas personas distintas, distintos intereses. Se ha metido con todo. Se ha metido de tal forma creando cataclismos financieros. Porque sí, o sea, la gente con él se ha visto bastante favorecida, pero también así como se favorece, hay otros que por el contrario se han visto muy afectados en negocios personales importantísimos. Y ahora con esta retirada y esta firma de Irán, el lobby sionista que puso a Trump en la Casa Blanca se ha enfadado y le van a dar vuelta a la espalda. Cosa que honestamente se veía venir. Pusieron a un pelele en el poder más grande del mundo. Pusieron a una persona grandilocuente, con problemas de ego enorme, obstuso también para poder, y que es incapaz de controlarse. Porque, por ejemplo, muchas de las metidas de pata que tiene Trump es precisamente de que no controla sus emociones. Él habla y después se arrepiente, y de ahí viene taco. Si no, no le habrían puesto taco, porque en su impulsividad, eso creo que es la palabra. La mejor palabra que define a Trump es impulsivo. Pero tú no puedes gobernar siendo impulsivo. Entonces, evidentemente, ha tenido que recular una y otra vez. Y de ahí viene taco. Sí. Entonces, pues prácticamente los únicos aliados que le quedaban a Trump, pues su lobby sionista, las fuerzas, la gente rica de origen judío, pues le va a dar vuelta de espada y pues se va a quedar solo. Entonces no va a haber nadie que quiera defender al presidente. Más encima tienen de dónde agarrarlo, que es lo peor de todo, porque no olvidemos, o sea, este conflicto empezó porque habían dejado a Trump contra las cuerdas respecto al caso de Epstein, que no lo dejaban en paz, que le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban, que él... Y nosotros también predijimos esto, de que iba a estallarse precisamente un conflicto de esta naturaleza. Y habían dos flancos abiertos en ese momento, que era el propio Ucrania y Irán. Y al final fue por Irán. Y perdió de una manera catastrófica. Este golpe que se ha llevado a Estados Unidos aceleró de maneras que son impredecibles, incluso para mí, que soy economista, el deterioro económico, moral, estratégico, militar, en todos los aspectos que se quieren imaginar a Estados Unidos. Es el mejor momento para buscar cierta independencia, porque en este momento en particular, y Brasil lo sabe, sí. No, Estados Unidos no puede salir ultramar a reclamar derechos en un momento donde los arsenales están bastante vacíos, que tiene que guardarlos, que le quedan por si hay un conflicto con China y por Taiwán, que eso por eso lo está guardando. Sí. Y pues, si tú como latinoamericano tienes un presidente nacionalista, este es el momento para que suba. Para que sube y agarre y empieza a... Pero nacionalista de verdad por tu país, no como estos payasos, y hablo de mi señor presidente. El cast.
el castor, El casto. porque, o el propio Milei, por ejemplo, haciendo un símil en Argentina, ellos no son patrióticos ni son presidentes, ¿cómo se dice esto?, nacionalistas, porque la identidad la están vendiendo precisamente al mejor postor. Hablamos de presidentes genuinamente que tienen políticas proteccionistas, que tienen políticas de, ¿cómo se llama esto?, de industrialización de empresas clave, de producción nacional. A eso nos referimos con nacionalismo. Sí, y bueno, el caso de Javier Milei es triste porque se metió con Trump porque necesitaba el dinero que le ofrecía y le dio mal todo y ahora va a quedar como... Va a hacer que la transición, su oposición, probablemente regrese en las siguientes elecciones, ¿no? Pero bueno, esto de momento es la victoria trumpista del conflicto con Irán. Ya leímos todos los puntos y lo que significa, dimos nuestras propias opiniones, pero queda en sus manos elegir si creer en esta victoria y en muchos titulares, o estar en desacuerdo, o pensar que fue un empate. Efectivamente. Entonces, pues vale, si les gustó cómo dimos este análisis y cómo les explicamos los puntos, por favor no olviden dejar su like, comenten y comparten y denle en la campanita de YouTube para que se avise cuando hagamos nuevos videos. Es importante que por favor dejen su like y que compartan el video, aunque sea poquito, dejen ahí de fondo, la idea es que sea un podcast para que hagan sus cosas, para que nos dé visibilidad en YouTube y que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. También queremos llegar a los 500 suscriptores, cosa que nos ha estado costando horrores. Entonces, si pueden suscribirse, se los agradeceríamos bastante, ¿ok? Sí, de hecho cuesta bastante porque como nosotros hacemos temas complicados para las plataformas de difusión normalmente, estamos con Shadowban cada cierto tiempo, pero nosotros aquí estamos llevando la verdad y las cosas como son. En fin. Y pues bueno, la otra noticia que íbamos a dar, pero que a lo mejor no voy a poder meter tanto, es que en una cuestión histórica, realmente es histórica, finalmente el gobierno de Díaz-Canel, que está respaldado por Raúl Castro, que es básicamente el castrismo de toda la vida cubano, ha aprobado una serie de medidas económicas que dan mayor espacio para las empresas privadas, posibilidad de bancos privados, desarrollo inmobiliario privado, transformación de empresas estatales en sociedades con acciones que pueden ser compradas por extranjeros, Y era hora. menos restricciones burocráticas para emprendedores y nuevos incentivos para la inversión. En total son 175 medidas orientadas a flexibilizar una economía históricamente dominada por el Estado a rajatabla. Y la noticia está ocurriendo ¿por qué? Porque Trump le ha dado una presión, bueno, Marco Rubio más concretamente, que la razón por la que se dio con Trump es para pasar todo esto y derrotar el castrismo de una vez por todas. Le ha dado un cerco en el cual tiene una crisis de combustible horrible, apagones frecuentes, deterioro de infraestructura, migración masiva de cubanos y una caída completa por el turismo. Prácticamente Cuba vivía del turismo, ya no vive de eso. ¿Quién quiere viajar a un país en el que haya apagones de 12 horas? No es posible, ¿no? Entonces, esto prácticamente se está dando en este momento, gracias a que Marco Rubio está dando una presión terrible. Sin embargo, lo que pocos están diciendo es que esta cuestión de privatización, de apertura de mercado y demás, más que ser una cuestión de hoy vamos Mirando a a... Estados Unidos. Realmente es una cuestión más similar a la que hizo China cuando se murió Mao Zedong, donde también hizo cosas similares, porque aquí están haciendo lo mismo que China. Al final de cuentas, el gobierno castrista, el régimen, el Partido Comunista, no está perdiendo las riendas del gobierno, las sigue manteniendo. El partido único sigue estando ahí vigente y más fuerte. Prácticamente. Y si bien el Estado ya no puede financiar y administrar eficientemente toda la economía, eso no Porque se... no le fue sostenible. Mientras tengan el control del ejército cubano, pues podrás poner ahí las fábricas que tú quieras, pero al final de cuentas dices, haces lo que el gobierno te dice a punta de bayoneta, ¿no? Y realmente las reformas anunciadas recuerdan más a lo que hizo China, Vietnam, y el mensaje implícito detrás de todas estas, ¿cómo decirlo?, privatizaciones es que van a mantener el control político del Partido Comunista, pero permitirán mucho más mercado. O sea, sí se parece más a China que a un Estados Unidos porque no está hablando de una transición democrática. Y esto también está molestando a Marco Rubio porque esto no era lo que él quería de todo. Él quería acabar, de verdad, con el castrismo. Agarrar y ir... No, es un respiro. Porque esto en realidad, pero igual encuentro que es un poco tarde, ¿eh? O sea, si Marco Rubio ahí sigue haciendo de la suya, no sé cuál será la siguiente jugada en el tablero de ajedrez. Es que Estados Unidos tiene recursos para para emprender una acción armada con Cuba. Puede permitírselo con No, todo. ya no puede. Exactamente. De hecho, ya lo de Venezuela fue y no es posible. Y lo venimos diciendo también, por eso es que es importante que los líderes de los países puedan leer bien el momento actual histórico que estamos viviendo, porque pueden tomar mejores decisiones pensando en un largo plazo. Y sí, me estoy refiriendo a México.
Sí, entonces yo veo esto como lo que pasó con Venezuela. Los venezolanos estaban grite y grite que por favor Estados Unidos invadiera para quitar a Maduro, ¿no? Agarró y se llevó a Maduro, pero no dejó el régimen. Así es. Entonces yo creo que esto es algo similar, ¿ok? Abrimos el mercado tal y como tú quieres Estados Unidos, pero el régimen se mantiene. Porque al final lo que necesita Trump o Estados Unidos realmente es un país que, independiente del tipo de política que haya, ya sea un régimen, ya sea una democracia partidista, ya sea una monarquía, lo que sea, lo que más le interesa es que las políticas que se estén haciendo permitan que Estados Unidos tenga injerencia en el lugar y que tenga beneficios reales y tangibles. Ujú. Mientras haya beneficios, da lo mismo si la persona es un dictador, es un rey o es el mejor político del mundo. Sí, y mira, lo que pasa en esta ocasión es que como el propio Raúl Castro, el castrismo mismo, está promoviendo estas reformas porque ya no dan para más, pues más que, oh, Dios mío, yo, Trump y Rubio, conseguimos que los cubanos admitieran que su régimen económico no funciona. Es como que, wow, qué genio, increíble, te diste cuenta de ello. Prácticamente no consiguen gran cosa. Y sí, pero Trump puede querer vendérselo como una victoria Sí, por... esto sí lo puede vender como una victoria porque dicen, profesado nuestro libre comercio, el capitalismo es el camino. Y ahora nuestras empresas se quedarán con todo el petróleo y la caña de azúcar que hace Cuba. Pero bueno, eso sería todo por Ecos Financieros Podcast. No olviden dejarnos un like, comentar y compartir. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Fuimos Álvaro Ávila Mari Carmen Rojas. y esto sería todo. Nos vemos. Bye.